Buenas tardes a todos. Vamos a empezar con el último apartado del tema 5, en el cual vamos a hablar de la crisis del siglo XIV. Este es el último apartado, es el apartado número 7, y vamos a hablar de un siglo muy complicado en la historia medieval de Europa. Estamos hablando del final de la Edad Media y es un periodo bastante complicado en el cual, tras una etapa de fuerte crecimiento, que se produce entre los siglos XI y XIII, damos paso a un nuevo momento histórico en el cual se producen muchos conflictos, muchas guerras, además también problemas en el ámbito agrícola. Ya hemos hablado de que el principal sector en la economía de la Edad Media era la agricultura y también un factor muy complicado que también acabó por redondear bastante el tema en esta crisis del siglo XIV, que fue la peste negra. Bueno, en primer lugar vamos a hablar de los problemas que hubieron en el ámbito de la agricultura. Durante la primera mitad del siglo XIV, el continente europeo eh, atravesó una etapa en la cual experimentó una serie de variaciones en el ámbito de la meteorología. Es decir, hubo un incremento concretamente en las precipitaciones y en algunos lugares las temperaturas descendieron mucho. Esto tuvo como consecuencia la pérdida de muchas cosechas, ¿de acuerdo? Y cuando se pierden muchas cosechas, pues bueno, ya os podéis imaginar todo lo que genera. Lo vamos a ver a continuación. Bueno, esto además también hay que unirle que el crecimiento de la población durante los siglos anteriores, entre los siglos XI y XIII, eh, esto obligaría a los agricultores a extender las tierras de cultivo, a explotar de manera intensa un territorio agrícola. Estos suelos con el tiempo se irían agotando, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Básicamente se basa en que una intensa explotación, es decir, si plantamos año tras año el mismo suelo, este suelo va a perder poco a poco los nutrientes. Por lo tanto, en la Edad Media lo que se solía hacer era practicar el barbecho. El barbecho, como recordaréis, es una técnica, una forma que tenían en la Edad Media de devolver un poco esa fertilidad a los suelos, dejando descansar durante un año la tierra, ¿vale? El no cultivar nada durante un año, eso proporcionaba que la tierra regenerara de manera natural esos nutrientes que eran tan básicos para la agricultura. Bueno, pues el cultivar año tras año, el aumento de la población generó que estos campesinos cultivaran año tras año el mismo suelo y esa intensa explotación finalmente generaría un agotamiento de los suelos y que esos suelos no producieran nada, ¿vale? Entonces, esto sumado al tema de las inclemencias meteorológicas, el problema con la meteorología, las precipitaciones y la bajada de las temperaturas, generó un aumento también de precios de los productos agrícolas. Esto suele producirse cuando hay una escasez en algún producto en concreto, suelen subir los precios, ¿vale? Esto es una cosa que también hemos visto en la actualidad, por ejemplo, con productos como, por ejemplo, las mascarillas. Al principio de la pandemia, eh, seguramente en las noticias pudisteis ver cómo una mascarilla que costaba 2 céntimos, en poco tiempo, debido a esa gran demanda de la gente, y la gente necesitaba muchas mascarillas, pues eso produjera que hubiese un gran aumento del precio, ¿de acuerdo? Bueno, pues esto ocurrió exactamente de la misma manera en el ámbito agrícola. El agotamiento de estos suelos y el hecho de que no hubiesen muchas cosechas provocó un aumento, una subida de precios en los productos agrícolas. Esto también, el agotamiento, las malas cosechas, las faltas de innovaciones técnicas, eh, provocarían una crisis de abastecimiento en las ciudades, ¿vale? Y de manera general se experimentarían muchas hambrunas y la población tendría que hacer frente a una etapa de desnutrición, ¿vale? Esto, como podéis imaginaros, no generaría un ambiente muy propicio para la vida en este momento. Otro de los problemas que hubo en el siglo XIV fue el de las guerras y las revueltas. En este momento ya hemos hablado de que en el vídeo anterior estuvimos hablando del fortalecimiento del poder de los reyes. Debido al fortalecimiento de estos monarcas, hubo un aumento en el número de guerras y de enfrentamientos. Estas guerras
se produjeron tanto entre diferentes países como a nivel interno. Y estas guerras tampoco hicieron un efecto, tuvieron un efecto positivo en el ámbito de la agricultura. Todo lo contrario, afectó muy negativamente. ¿Por qué? Básicamente por el tema de que mucha población que se dedicaba a la agricultura tuvo que alistarse en el ejército de manera forzosa, se les alistó al ejército y también el ejército por donde pasaba solía asolar las tierras de cultivo para poder alimentarse. ¿Vale? Es decir, las guerras de por sí, por cómo son estos conflictos, aumentaron la mortalidad de la población y además supusieron una destrucción de las cosechas. ¿Cuál fue la solución del sector privilegiado que gobernaba en ese momento? Bueno, tanto los reyes, la nobleza y la iglesia, que formaban parte de ese sector privilegiado de la sociedad feudal, tomaron la decisión de aumentar el número de impuestos y aumentar la cantidad de impuestos que tenían que pagar los no privilegiados, ¿vale? El resto de la población. Esto supondría una serie de rebeliones en el ámbito urbano y en el ámbito rural. En el ámbito rural, es decir, en el campo, se llevarían a cabo una serie de rebeliones campesinas. Muchas de estas fueron provocadas básicamente por la carestía, es decir, la falta de alimentos y la subida de los impuestos que estábamos hablando anteriormente, que llevaron a cabo ese sector privilegiado. Otra de las revueltas se provocarían en el ámbito urbano, es decir, en las ciudades. Los grupos más desfavorecidos que vivían en la ciudad en ese momento empezaron a pedir una mejora del salario para poder pagar esos alimentos y también en las condiciones de trabajo. ¿No? Bien, para acabar tenemos que hablar de un elemento que acabó por destrozar la población del siglo XIV. ¿Vale? El continente europeo tuvo que hacer frente entre los años 1346 y 1352 eh, a una terrible epidemia que fue conocido como la peste negra. La peste negra fue una enfermedad provocada por una bacteria conocida como la Yersinia pestis, que era inoculada, es decir, se transfería desde los animales hacia el ser humano. ¿Cómo fue transferida? Bueno, pues básicamente fue transferida por las garrapatas que tenían las pulgas que tenían las ratas y que como ya os hemos hablado alguna vez, en la Edad Media se convivía mucho con animales y con roedores dentro de las viviendas, ¿vale? Bueno, pues estas ratas que convivían tenían pulgas que saltaban muchas veces a la ropa de los habitantes y que acababan picando a muchos de estos ciudadanos. Esto provocaría, al picar esta pulga, provocaría que se inoculara, es decir, que se inyectara una especie de esa bacteria que generaba una serie de síntomas muy característicos. Esta enfermedad se caracterizó por tener una mortalidad muy elevada, es decir, murió mucha gente. La gran mayoría que tenía síntomas, la gran mayoría iba a morir en poco tiempo, ¿de acuerdo? El origen de esta pandemia fue el continente asiático y llegó al continente europeo mediante una serie de barcos mercantes de Génova que la trajeron a Europa. Se extendió con gran rapidez por las ciudades europeas. Ya hemos hablado de que en este momento estamos hablando de un periodo en el cual las ciudades concentran mucha población y por lo tanto en las ciudades eran los puntos más críticos de dispersión de esta enfermedad. ¿Vale? Por ello que hoy en día se toman las medidas de cuarentena, de toques de queda, porque en las ciudades la concentración de población es mucho mayor, ¿vale? Entonces se toman ese tipo de medidas cautelares. De hecho, la palabra cuarentena se empieza a utilizar en este momento. Es una palabra que tiene un origen italiano, significa 40 días y se aplicaba a todos aquellos mercaderes, por ejemplo, en el caso de estos barcos que venían de Asia, eh, antes de atracar, antes de desembarcar las mercancías, tenían que pasar, todos sus tripulantes no podían salir del barco durante 40 días. Es decir, 40 días que tenían que estar en ese barco y si no mostraban síntomas, entonces podían desembarcar. ¿Vale? Sin embargo, con el tiempo esa palabra se ha ido manteniendo y actualmente, por desgracia, la conocemos todos. ¿Vale? Bueno, los síntomas que tenía este tipo de enfermedad eran los siguientes. El paciente solía tener una fiebre elevada,
solía tener escalofríos, motivada en muchos casos por esa fiebre, y le aparecían una serie de inflamaciones en el cuello, como podemos ver en esta imagen, o también en las axilas o en la ingle, ¿de acuerdo? En esas zonas solían aparecer unas cosas que se llamaban bubas, que eran esas inflamaciones. Solían adoptar un color un color negro y cuando se reventaban solían desprender un olor muy fuerte, ¿vale? De ahí viene el nombre de peste negra, ¿de acuerdo? Esta enfermedad, esta epidemia causó la muerte, se calcula, de unos 20-25 millones en 5 años, ¿vale? De hecho, esto significa que la cuarta parte de la población europea falleció debido a esta pandemia, ¿vale? Además, las epidemias de peste no remitieron durante un periodo corto, es decir, estuvieron presentes y hubieron diferentes olas eh, hasta el año 1490. Sin embargo, hoy en la actualidad se continúan reportando algunos casos aislados, como es el caso en Estados Unidos o en Madagascar. Han habido algunas noticias de que esta epidemia ha aparecido. Sin embargo, hoy en día, gracias a los medicamentos actuales, es decir, los antibióticos, por ejemplo, pueden hacer remitir este tipo de síntomas y en algunos casos, bueno, y seguramente curar la enfermedad, ¿vale? Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que esté todo claro. Nos vemos en el tema siguiente. Un saludo.